Perfecto. Entonces les decía que la hematuria es la presencia de sangre en la orina y que en muchas oportunidades se ve a simple vista. La persona al orinar elimina pues una orina color sangre, color rojiza, o a veces como si fuera lavado de carne, una cosa así. Pero en algunas otras oportunidades no se puede ver. Entonces es necesario utilizar el microscopio para poder ver la presencia de glóbulos rojos. Cuando se ven más de 3 glóbulos rojos por campo microscópico en el examen de orina, hablamos de hematuria microscópica. Eso podría variar en algunos autores, pero ese es un parámetro. La hematuria podría ser, si es que está por bastante tiempo y en forma ah, permanente, se habla de una hematuria persistente. Eso generalmente es cuando la lesión está establecida y no varía en el tiempo, no va a disminuir el tamaño ni va a ser eliminada. eh, la causa de la hematuria, como por ejemplo un proceso infeccioso como tuberculosis o como una tumoración, una neoplasia. eh, entonces va a producir una hematuria persistente. En cambio, por ejemplo, cuando hay presencia de algunas sustancias o algunas pequeñas masas duras como los cálculos o alguna otra sustancia que produce lesión en la mucosa de los uréteres. Por ejemplo, si es el caso de un cálculo pequeño, el cálculo va migrando desde las cálices renales, va por el uréter y es atrapado por la contractura de los músculos del uréter y ahí es que produce el dolor. Pero como todo músculo, este músculo se contrae y se relaja. Al relajarse, el cálculo puede avanzar y este cálculo es posible si es de un tamaño bastante pequeño y tiene bordes más o menos lisos. Este cálculo puede avanzar hacia la vejiga y de la vejiga puede ser eliminado por la uretra. Entonces, la hematuria que produce los cálculos renales puede ser intermitente. Cuando ya no está el cálculo en el trayecto, ya la hematuria calma. Pero como la causa de la producción de estos litos, de estos cálculos, no ha desaparecido, lo que ha desaparecido es el cálculo en sí, se vuelven a formar otros cálculos y vuelve a aparecer hematuria, se vuelve a producir sangrado. Eh, estas hematurias pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Por ejemplo, las hematurias sintomáticas son las hematurias causadas por los cálculos renales, ¿no? Los cálculos ya conversamos y vamos a seguir conversando, que producen unos dolores espantosos, unos cólicos increíbles, que son diferentes de los cólicos que estamos acostumbrados a escuchar o a sentir, como el cólico de la vesícula biliar, el cólico intestinal. Es un cólico fuerte, pero el cólico renal es mucho más fuerte y tiene sus propias características. Y si este cólico está acompañado de hematuria, pues ya nos acerca bastante al diagnóstico, ¿no? Pueden ser asintomáticos. La hematuria puede no tener ninguna molestia, solamente orinar sangre. Y eso puede ser por muchas causas, pero generalmente está producido por algunas neoplasias. Ya es más, eh, el diagnóstico final suele ser más, por llamarlo de alguna forma, más peligroso cuando es asintomático.
o la hematuria es asintomática. La hematuria se puede también clasificar de acuerdo a dónde está, a qué nivel se origina. Una hematuria alta cuando está producida, el sangrado se origina en el riñón, cuando hay afectación del glomérulo, cuando hay una enfermedad del glomérulo, eso nosotros llamamos glomerulopatía. O cuando la hematuria es baja, de la parte baja del ureter, de la vejiga o uretra, eh, nosotros llamamos, o los textos denominan hematuria baja u urológica, ¿no? Porque compromete a, a la parte que se dedica a la urología, ¿no? Una, una, una hematuria, mm, para ser analizada semiológicamente, nos exige un interrogatorio bastante minucioso. Eh, Cuándo empieza el dolor, cómo es el dolor, cuál es su radiación, en qué circunstancias empieza, y todo eso, igual un examen clínico completo, incluyendo algunos exámenes complementarios, para llegar a determinar el lugar donde se produce el sangrado y cuál es la causa que lo está produciendo, ¿no? El lugar puede ser alto o puede ser bajo, pero ¿qué le está produciendo? ¿Es un tumor? ¿Es un cálculo? ¿Es una infección? ¿Qué es? ¿No? Entonces, para eso hay que hacer una historia clínica bien clara y muchas veces ayudarnos pues por algunos exámenes complementarios, ¿no? Eh, Al ver la hematuria, lo primero que uno piensa es si hay dolor, podría ser cálculo, si no hay dolor, puede ser otra cosa, ¿no? Si hay fiebre, si hay malestar general, estamos pensando en una infección, si es que hay tos y hay hemoptisis, además estamos pensando en un problema específico. O sea, eso nos tiene que hacer completar la historia clínica, que muchas veces por desidia o por falta de interés no se hace, ¿no? Queremos que las cosas sean rápidas, todos estamos apurados, queremos llegar a un diagnóstico rápido y cuando uno se apura, pues generalmente las cosas no salen bien. Entonces, cuando ya se ha hecho la historia clínica, se puede pedir una ecografía, se puede pedir una radiografía, si es que esto no nos ayuda. eh, si es que no tenemos otros medios de diagnóstico, solamente tenemos rayos X, podemos pedir radiografías contrastadas, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que el contraste es nefrotóxico y que puede dañar el riñón. Si este peligro es mínimo, entonces se puede pedir contrastado. O eh, si podemos echar de mano una ecografía, ahora hay ecografía en varios lugares, si está en una posta en el campo, de repente en la próxima ciudad hay ecografía y eso nos va a ayudar a determinar. A veces la ecografía da indicios, pero no es muy clara, entonces hay que echar mano a otros exámenes más grandes, como una tomografía o como una resonancia magnética, ¿no? Para saber cuál es el origen de este problema, ¿no? Eh, un examen de orina, un examen de bioquímica sanguínea para ver cómo está funcionando el riñón, si ha habido compromiso, ¿no?, de la filtración glomerular. Todo eso nos va a acercarnos más al diagnóstico preciso y teniendo un diagnóstico, pues vamos a poder intervenir en el paciente y probablemente podamos eh, tratar la causa, ¿no? La causa podría ser renal o podría ser extrarrenal. En el caso de extrarrenal, por ejemplo, hay alteraciones primarias de la coagulación, el riñón puede estar indemne y hay alteraciones de la coagulación que pueden estar produciendo sangrado y producir hematuria. O por ejemplo, cuando se están usando anticoagulantes, eh,
¿Y para qué utilizaríamos anticoagulantes? En cardiología, el uso de anticoagulantes es sumamente frecuente, sumamente frecuente. Por ejemplo, eh, una fibrilación auricular, que es una arritmia sumamente frecuente, que lo conversamos con ustedes, espero que se acuerden algo de lo que conversamos cuando veíamos semiología cardiovascular. La fibrilación auricular eh, puede producir, porque no se contrae las aurículas y se produce un éxtasis sanguíneo, puede producir coágulos. Eh, Estos coágulos pasan desde las aurículas hacia los ventrículos y de allí son lanzados a cualquier parte del cuerpo. Si está en la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho va a ir al pulmón y en el pulmón puede producir un infarto pulmonar. Si es que está en la aurícula izquierda, va a pasar al ventrículo izquierdo y de allí va a lanzar un coágulo que es convertido ya en émbolo que puede producir una, una embolia cerebral, puede producir una embolia cardíaca y producir un infarto, una embolia renal y a todas partes. Entonces, lo que se debe evitar cuando hay fibrilación auricular es que se produzcan estos coágulos, estos trombos, que al final se van a convertir en émbolos y producir necrosis o infartos. Entonces, ¿qué se hace allí? Se anticoagula al paciente. Esta anticoagulación es, pues, generalmente de larga data y muchas veces de por vida. Entonces, la gente se acostumbra a vivir con sus anticoagulantes, pero la anticoagulación amerita cuidado, amerita control. Y a veces los pacientes, pues, no, que tengo un compromiso, no me voy a hacer mi examen porque el doctor me va a reñir, que no me he cuidado, cosas así, no lo hacen, no hacen el control, entonces la anticoagulación puede aumentar o puede disminuir. Si aumenta la anticoagulación, produce sangrado. Entonces va a producir sangrado y puede producir hematuria. Y si disminuye la coagulación, puede producir trombos, embolias y puede producir necrosis hasta infarto. Entonces es de cuidado. Así como la fibrilación auricular en cardiología se utilizan cuando hay gente que usa prótesis valvulares. Las prótesis generalmente se cambian en personas jóvenes y toda la vida usan anticoagulantes porque las prótesis mecánicas producen coágulos y para evitar esas embolias, estos infartos, hay que anticoagular. Y cosas tan más simples todavía, por ejemplo, la gente tiene varices, las varices en miembros inferiores pueden producir trombos, estos trombos pueden producir émbolos y pueden producir infarto pulmonar. Entonces, para eso también el tratamiento es anticoagulación, no es de por vida, pero es bastante prolongada, se anticoagula por meses. Entonces, como podrán ver, la anticoagulación es de uso bastante frecuente, y no solamente en cardiología, en hematología, en neurología, en neumología, y muchas enfermedades que obligan a mantener anticoagulada a la persona. Entonces, por eso, la anamnesis debe ser exhaustiva, debe ser profunda, saber qué enfermedades tiene, qué tratamiento toma y cómo está su control, ¿no? También cuando hay embolias, que puede producir infarto renal y el infarto renal puede producir hematuria, ¿no? Esas son las causas extrarrenales. El riñón en lo anterior estaba bien, pero si hay un infarto renal, ya viene a ser de origen extrarrenal, pero que tiene compromiso renal, ¿no? Podría ser eh, de ambos lados, ¿no? Los antecedentes personales familiares son también importantes, junto con los exámenes de laboratorio. Bueno, esto tiene pues el fin de orientarnos qué encontramos por debajo, ¿no? Si el paciente ya tenía antecedentes de hemorrágicos, probablemente haya una diátesis hemorrágica o una enfermedad hereditaria como la hemofilia o alteraciones en la formación de coágulos, de coagulopatías o trombopatías o púrpuras.
Todas estas patologías pueden producir sangrado y eso hay que saber para ver de dónde es el origen y qué se tiene que hacer. La edad del paciente es también importante. En la infancia, los pacientes que tienen hematuria generalmente corresponde a pacientes que tienen glomerulonefritis aguda. O también puede ser la presencia de algunos tumores, como el tumor de Wilms, que se descubre en la infancia, o un nefroblastoma. Eh, Malformaciones congénitas que pueden estar acompañados de litiasis renal y la litiasis está, está produciendo el sangrado, ¿no? En adolescencia y en adulto joven, las causas más frecuentes de hematuria son los traumatismos lumbares, ¿no? La gente joven, los adolescentes, son bastante intrépidos, mm, hacen deportes un tanto riesgosos, peligrosos, se caen, usan motos, bicicletas o pelean, y entonces esos traumatismos lumbares pueden romper el parénquima renal y eso puede producir sangrado. O también esta gente joven recién se manifiestan algunas malformaciones congénitas, como por ejemplo el riñón poliquístico, que se manifiesta aproximadamente a los 20 años. En cambio, en los adultos ya un poco de más edad, como entre las décadas de los 40, 50, los 60, si se descubre hematuria, se pensará pues que existe un crecimiento neoplásico proliferativo y esos tumores podrían ser benignos o podrían ser malignos. ¿Y de dónde podrían ser estos tumores? Pueden ser del mismo riñón, pueden ser de la próstata, pueden ser de la vejiga y también pueden tener infecciones en la vía urinaria o, o infecciones anexas como prostatitis y otras cosas que pueden producir también eh, hematuria. Cuando un paciente mayor de 60 años tiene hematuria, hay que pensar en un tumor en el árbol urinario, ya sea en la próstata o en el riñón o en otras partes. Se puede pensar por la edad en infartos renales, eh, por, por arritmias cardíacas, por infecciones en otros lados, o por aterosclerosis también. Eh, las hematurias se pueden clasificar por su topografía en hematurias altas, cuando provienen del sistema pielopalcial, eh, o sea, en las cálices, en las pelvis renales, o sea, aquí, cuando se produce en estas partes la lesión que produce eh, una solución de continuidad dentro de la mucosa que reviste las cálices o el mismo tejido renal, eso va a producir sangrado y va a producir pues, al final la evacuación con la orina y vamos a exteriorizarlo como hematuria, ¿no? Eh, También se consideran altas cuando está en la mitad superior del ureter y las causas más frecuentes pues, son la glomerulonefritis aguda, la litiasis renal, el riñón poliquístico, la tuberculosis renal y otros tumores renales, ¿no? En cambio, las hematurias bajas corresponden a la mitad inferior del uréter, a la vejiga y a la uretra. Las causas más frecuentes de hematuria son infecciones, tumores y litiasis. Hay una prueba que clásicamente los semiólogos clásicos la utilizaban, que puede ser útil cuando uno no tiene mayores medios de diagnóstico, la prueba de los tres vasos.
se mide en tres vasos y se compara, ¿no? Si la hematuria es mayor, es mayor, de mayor intensidad en el primer vaso, pues se habla de una hematuria inicial, eso corresponde al uréter, al uréter posterior en la parte superior, ¿no? Y si la intensidad es mayor en el tercer vaso, o sea, una hematuria terminal, generalmente el sangrado proviene de la vejiga, ¿no? Entonces, con una maniobra tan simple, uno se puede orientar de dónde está sangrando las cosas, ¿no? Pero si la hematuria es igual en los tres vasos, eh, la hematuria proviene de las vías altas del riñón, el sistema pielocalcial y el uréter. Cuando la hematuria aparece en el primer grado, hablamos de uréter posterior. El uréter posterior generalmente corresponde a la parte baja del uréter. La piuria. La piuria es la presencia de pus en la orina. Entonces, no es muy difícil poder entender de que si uno está expulsando pus por la orina, esto pues se produce por una infección, ¿no? Y la infección podrá ser una infección genital, podrá ser una infección vesical, podrá ser una infección en cualquier parte del sistema nefrourinario, ¿no? Pero sea donde sea la pus, ya estamos entendiendo que el problema es un problema infeccioso, probablemente venéreo, probablemente de otro tipo, ¿no? Pero ya es un problema infeccioso el que tenemos que investigar para poder intervenir y solucionar el problema. Con eso terminamos la parte que vamos a conversar sobre la parte de la anamnesis y vamos a pasar a la otra parte de la semiología, que es la exploración física, que es clave para la historia clínica, en la que tenemos también que ser bastante cuidadosos. eh, y como siempre, ahí nos vamos a apoyar en, en los cuatro pasos fundamentales, ¿no? Primero, eh, poder observar en la observación general eh, las características de lo que se puede encontrar, luego acercarnos al paciente, hacer palpación, luego percusión, luego auscultación, ¿no? Pero la inspección es siempre bastante aclaradora y nos orienta rápidamente, por lo menos en algunos casos, cuando hablamos de las enfermedades nefrobiológicas, ¿no? Por ejemplo, si como en el primer dibujo vemos que hay un edema que está alrededor de una órbita eh, y el paciente nos dice, doctor, vengo a consultar porque todas las mañanas me levanto con edema en los ojos, con edema periorbitario. Entonces ya lo conversamos, esto podría ser producido por el riñón. Y si es producido en el riñón, eso nos puede acercar a un síndrome nefrítico. Lo vamos a conversar el síndrome nefrítico, pero el edema en estos casos viene a ser periorbitario y matinal. Generalmente amanece ya hinchado el paciente y generalmente en la cara, ¿no? Esto puede ser acompañado de otras cosas que ya lo vamos a ver. Sin embargo, les decía también que no porque el síndrome nefrítico o el edema periorbitario nos ayuda a pensar en un problema renal es el único edema, ¿no? El edema puede ser generalizado. El edema puede estar en miembros inferiores, puede estar en el abdomen, puede llegar a miembros superiores. El edema puede producirse en una sarca. Entonces, ese, 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 ese problema ya no va a corresponder pues al síndrome nefrítico, podría corresponder, como les decía ayer, a un problema
cardiológico y ahí viene, ahí hay que profundizar la anamnesis del examen físico, los exámenes complementarios para determinar si este es un edema cardiogénico o es un edema nefrogénico. El edema que se produce en los riñones es un edema pálido, algunos lo describen como blanquecino. Nosotros que tenemos la piel oscura en, en nuestra raza, en nuestros mestizajes, no podemos hablar casi de piel blanca, pero sí podemos hablar de piel pálida, y es un edema blando, eh, y tienen el signo de la fovea en miembros inferiores. El signo de la fovea es como ustedes ven ahí en esta imagen, que se presiona con el dedo, sacan el dedo y se queda así, ¿no? Entonces, ese es un edema definitivamente, o sea, con signo de fovea. No sabemos de dónde viene, ya veremos con los exámenes, pero es un edema. Y eso les recalco porque ayer nada más, en estas teleconsultas, una señora me manifiesta, me dice, doctor, se me están hinchando mucho los pies, se me hinchan increíblemente las dos piernas. Y la señora era hipertensa de larga data, adulta mayor, y la posibilidad de que esas personas tengan varices y que hagan trombos y que hay alguna trombosis venosa profunda en miembros inferiores es alta. Entonces, señora, vamos a necesitar de hacer unos exámenes, porque desgraciadamente, pues por teléfono no se puede apreciar. Y es más, ni siquiera se puede hacer con las personas mayores una, una video teleconsulta, porque las personas mayores no dominan o no dominamos el avance de la tecnología, y las personas, las señoras no sabía pues hacer videollamada y no lo podía orientar. Pero le dejo la orden para hacer un Doppler venoso y que recoja sus medicamentos que ella toma de base. Y la señora, cuando yo bajo para hacer unas coordinaciones, en la cola de la farmacia la veo a la señora y me reconoce, y digo, a ver, señora, por si acaso la veo bien a la señora, como no parecía pues que tenía una trombosis venosa, ¿no? La llevo ya en el mismo pasillo, la hago sentar, ya me muestra los pies y no tenía edemas, no tenía fovea. Lo que ella sentía era sensación de hinchazón, que puede ser por una pequeña retención de líquidos, generalmente en las horas de la tarde, cuando se hace mucho ejercicio, está mucho tiempo parado, pero no había pues edema. Entonces, eso puede ser por disfunción ventricular, eso puede ser por presencia de varices, pero no es trombosis, no necesitaba el Doppler, ¿no? Por eso es importante hacer esta pequeña maniobra. Si ustedes ven que hay fovea positiva, pues es un edema, ¿no? Eh, cuando hay este tipo de edema en miembros inferiores, en las zonas declives, acompañado esto de una pérdida de albúmina, de una albuminuria y una hipoalbuminemia, estamos hablando de un síndrome nefrótico, que lo vamos a aclarar más adelante, pero son cosas diferentes. Los dos son compromisos renales, pero la presentación es completamente diferente. Otra causa de los edemas renales son pues la insuficiencia renal crónica, ¿no? Les decía que las insuficiencias renales agudas a veces no dan tiempo para producir edema. Sin embargo, se ha visto muchas veces que de pronto el paciente no orina y se hincha un poco, ¿no? Pero la insuficiencia renal crónica es completamente diferente, es mucho más evidente, en donde el paciente tiene un compromiso del estado nutricional, un compromiso del estado general, y ambos pueden estar deteriorados. Los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen la piel pálida, con un tinte amarillento,
y esto es producido por la anemia. Les decía que anemias que no se pueden explicar muchas veces, generalmente están producidas por la insuficiencia renal. Sabemos que en el riñón se produce la eritropoyetina en el aparato yuxtaglomerular, y cuando el riñón falla, también falla la producción de eritropoyetina, que va a estimular la producción de los glóbulos rojos. Entonces, como no hay eritropoyetina, el paciente es anémico. Entonces, eh, un paciente edematoso, pálido, generalmente ya tiene un compromiso en la función renal, está disfuncionando o está funcionando mal, o casi ya no funciona ese riñón, dependiendo del grado de compromiso que tenga, también va a tener, el grado de compromiso renal que se tenga, también se va a tener un grado diferente de las manifestaciones, como en este caso la anemia. Sin embargo, la anemia que tienen los pacientes renales es diferente de la anemia de otros pacientes. La coloración que tiene la piel del renal es completamente diferente. Cuando alguien tiene anemia por alguna otra razón, por ejemplo, una mujer joven que tiene periodos menstruales muy prolongados y menstruaciones muy abundantes, generalmente tienen, como lo conversábamos anteriormente, tienen anemia, y lo vamos a volver a conversar también. Estas tienen anemia y la piel es pálida, blanquecina, no, no es un color especial. En cambio, el paciente renal tiene un tinte amarillento, tiene un tinte medio plomizo, una coloración que es completamente diferente. No es una señorita un tanto pálida, hasta se le puede ver atractiva, pero el paciente con insuficiencia renal tiene una cara que trasciende que está enfermo, trasciende que está mal. La coloración es realmente inconfundible. Espero que en algún momento ustedes podamos hacer prácticas presenciales en el hospital y podamos ver a esos pacientes, y ustedes con solamente ver a un paciente pasar con esa coloración ya se puede sospechar de un problema renal, generalmente insuficiencia renal, o estos pacientes pueden estar en diálisis, en hemodiálisis o en diálisis peritoneal, que aumenta más todavía el compromiso, ese tinte plomizo, tinte amarillo plomizo que tienen estos pacientes. Además, estos pacientes con insuficiencia renal pueden producir alteraciones hemorrágicas que se traslucen como petequias, como quimosis. Pueden tener flictemas. Los flictemas, como lo conversamos hace poco con ustedes, son una especie de ampollas, pero ampollas grandes con buena cantidad de líquido. Y esto se produce por disfunción plaquetaria que, que lleva pues la uremia, ¿no? la, la acumulación de la urea y de la creatinina cuando el riñón no funciona. Estos pacientes suelen tener alteraciones dérmicas bastante importantes. Eh, También lo conversamos y espero que haya quedado claro. Los pacientes renales generalmente tienen compromiso de la presión arterial, tienen una hipertensión arterial bastante marcada. Un paciente hipertenso que manejaba pues, una presión de 160/90, 150/90, 95. De pronto el paciente empieza a hacer presiones de 180, de 200, y con una presión diastólica sobre 100, sobre 120, y ya no cede al tratamiento antihipertensivo con una, con dos, con tres medicamentos. Este, esta, este compromiso de los pacientes generalmente es porque se ha producido una nefropatía hipertensiva, porque el riñón se ha
el riñón se ha comprometido por la hipertensión arterial. Y ahí es que les decía que la hipertensión arterial puede causar con enfermedad renal o eh, que la hipertensión sea causa de la enfermedad renal. Que la enfermedad renal produce hipertensión. Lo cierto es que cuando las hipertensiones suelen ser muy difíciles de controlar, muy difíciles de manejar, generalmente hay un componente renal, hay un componente del riñón, y entonces hay que utilizar algunos medicamentos asociados, varios medicamentos asociados para, para poder bajar la presión arterial, que esta presión arterial sigue haciendo daño, aumenta más el daño en el riñón. Entonces hay que controlar la hipertensión y para eso a veces usamos 3 o 4 medicamentos. Sin embargo, cuando ya hay compromiso renal, hay que ver otros aspectos. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar que se usa el captopril o los inhibidores ECA o los famosos IECAS para controlar esto. Pero cuando hay compromiso renal, con esto hay que tener cuidado con los IECAS o sus familiares de este grupo de medicamentos porque estos medicamentos eh, aumentan la retención del potasio y cuando falla el riñón, el paciente retiene potasio. Entonces, si hay una hiperpotasemia ya por la falla renal y ustedes aumentan estos medicamentos, pueden llegar a una hipercalemia muy alta, un aumento alto de potasio, y el potasio tan alto puede producir un paro cardíaco, ¿no? Entonces, en vez de hacerle un favor, se hace un daño. O otros medicamentos, por ejemplo, hay algunas hipertensiones y algunas recetas para tratar la hipertensión que se utilizan diuréticos ahorradores de potasio. Y pasa lo mismo, pues si ese paciente tiene hiperpotasemia, ¿cómo le van a dar esos ahorradores de potasio? Podría llevarles a una complicación fatal. Entonces es importante, como ustedes verán, la historia clínica es fundamental para acercarnos al origen del problema y cómo intervenir, cómo llegar a la solución del problema. El examen de la región renal eh, es un examen no tan sencillo porque el riñón pues es un órgano profundo. El riñón está localizado en las fosas ilíacas, pero profundamente. Entonces no se ve al riñón, no se lo puede palpar fácilmente, no se puede auscultar fácilmente el riñón, no se puede percutir fácilmente el riñón. O sea, es complicado. Hay que utilizar algunas maniobras y ahora ya con el concurso de los medios de diagnóstico más profundos con la ayuda de la tecnología, entonces ya no existe esa dificultad, se llega a cualquier tipo de diagnóstico. Pero a mano limpia la cosa era y es complicada. Lo primero que tiene que hacer es la inspección, como en todo examen semiológico. Se ve la pared anterior y es preferible que el paciente esté en decúbito dorsal eh, y se puede poner también de costado para examinar bien los flancos. Y solamente con inspección a veces se puede ver abombamientos, cuando hay tumoraciones renales, cuando hay retención de agua en el riñón, lo que se llama hidronefrosis, o cuando hay una serie de quistes en los riñones, en lo que se llama poliquistosis renal. Con una sola buena inspección se puede sospechar por lo menos de estos problemas. Una tumoración en el hipogastrio, en la parte baja del abdomen, dolorosa y con alteración del ritmo urinario, eh, podría ser una cosa, no una tumoración neoplástica, sino podría ser una vejiga llena de orina que está reteniendo
está reteniendo orina porque la próstata ha crecido, porque tiene algún otro problema obstructivo al final, y solamente que se ve un tumor que al palparlo es doloroso. Entonces habla de retención urinaria, y de ahí lo que corresponde es evacuar la orina, ¿no? Y lo que más indica es un sondaje de la vejiga y para eliminar la orina y calma el dolor y desaparece el tumor. Pero eso nos está señalando que hay otro tipo de patologías, como por ejemplo, si es un varón mayor, podrá ser pues un problema de próstata. Si es una mujer mayor, estaremos pensando en otro tipo de expansiones, de tubulaciones o algún otro problema que ha obstruido la vía urinaria. Eh, la inspección en la región lumbar nos puede orientar también si vemos signos inflamatorios como edema, eritema, o si está caliente cuando hay aumento del calor local o es doloroso la palpación. Esto puede ser causado por una perinefritis o por un absceso peritoneal o por una pielonefrosis. Entonces, eh, como ven, la semiología nos ayuda mucho. No, no porque es un órgano profundo, ya no vamos a inspeccionar ni palpar, porque como ven ustedes, sí nos puede dar. No tenemos dificultad para localizar exactamente los riñones, pero las patologías se pueden ver. Algunas patologías, no todas, ¿no? Los riñones son, decía, órganos retroperitoneales, están detrás del peritoneo y eso hace difícil el examen. Están localizadas en las fosas lumbares y están localizadas pues, profundamente y se proyectan hacia los flancos, ¿no? Eh, la palpación es un arma fundamental. La palpación superficial reconoce que hay una tensión en la pared y que puede aumentar en forma difusa cuando hay agua en- en el abdomen y eso puede ser producido por un síndrome nefrótico, que es una alteración totalmente del riñón, o en forma localizada por un tumor renal, o como ya dijimos, en el hipogastrio por la tensión urinaria, ¿no? Acá palpación, la palpación bimanual nos va a ayudar. Ah, nos va a ayudar bastante para hacer una evaluación completa o más profunda de las características del riñón. Eh, cuando uno examina a un paciente delgado, el examen es pues, mucho más fácil, ¿no? Con solamente una palpación simple, se puede palpar el tercio inferior del riñón, básicamente el riñón derecho, y el polo inferior del riñón izquierdo. El polo inferior del riñón izquierdo tiene una consistencia elástica, está localizado profundamente, pero con la maniobra de la inspiración eh, desciende el riñón y asciende con la expiración. eh, y eso se conoce como fijeza expiratoria. Son algunos trucos que se utilizan o que utilizaban mucho los semiólogos clásicos, los semiólogos clínicos, para valerse y evaluar al riñón si estaba crecido, si había deformaciones, si estaba duro, si producía dolor. Entonces eso orientaba mucho al problema. Ahí está descrita la técnica de Bouillon, que es una técnica de palpación. El paciente está en decúbito dorsal, el médico al lado del riñón que se va a examinar, se utilizan dos manos. Una mano, la mano opuesta, si yo voy a examinar el riñón derecho, la mano izquierda lo pondré en la parte posterior, de forma transversal, con los dedos en el ángulo costomuscular, en donde termina la costilla
en la columna vertebral. Y eso es a nivel de la doceava costilla. Ese es un punto depresible que se usa como sostén. La otra mano, que está en la parte anterior, se coloca paralela a la línea media del abdomen eh, y se coloca en forma paralela por fuera de los rectos anteriores. Los rectos anteriores son músculos fuertes que están en el centro, entonces se recorre hacia por fuera de los rectos anteriores y ahí se puede hacer la palpación y se puede llegar al aparato renal. Se palpa desde la fosa ilíaca, desde abajo, y se va avanzando hacia arriba, intentando localizar pues al riñón, ¿no? Con las yemas de los dedos y de preferencia durante la expiración, porque durante la expiración disminuye la tensión y ahí se agarra, se puede palpar al riñón entre las dos manos y ahí se llama una maniobra que es el peloteo renal. El peloteo renal todavía los nefrólogos que, que son semiólogos lo practican. Sin embargo, muchos de los médicos modernos eh, con la anamnesis se orientan de qué están pensando y ya no hacen maniobras ideológicas y solamente van de frente a los exámenes complementarios, ¿no? Dependiendo de dónde están, pueden pedir una ecografía o pueden pedir una resonancia, ¿no? Eso, si bien es cierto, esos medios son sumamente importantes para precisar el diagnóstico y el tratamiento, pero no nos deben hacer olvidar la semiología que sin costo, sin encarecer la medicina, pueden orientarnos a- al diagnóstico y al tratamiento. Y además, en lugares como es nuestro Perú, que no tienen ningún medio diagnóstico, el médico va a mano limpia a examinar, la única forma es utilizar la semiología y por lo menos acercarnos al diagnóstico. Eh, la percusión, la percusión es una herramienta muy importante. Se habla siempre de, de la puño percusión. La puño percusión lumbar también tiene un nombre propio de la puño percusión. La puño percusión de Murphy eh, normalmente no debe producir dolor. La puño percusión es indolora. Y esta puño percusión se realiza golpeando con el puño cerrado en la zona lumbar. Cuando esta percusión produce dolor, generalmente hay inflamación en los casos de perinefritis o en los casos de pielonefritis. Y tiene que ser esta puño percusión generalmente en el ángulo costomuscular para que no nos confunda con una lumbalgia, porque si hay pacientes que tienen lumbalgia mecánica por contractura de la musculatura paravertebral y ustedes pegan en otras partes, el paciente va a sentir dolor y hacer una percusión dolorosa y ustedes puedan interpretar que es una percusión lumbar positiva, pero si está fuera del ángulo costo-lumbar, generalmente no corresponde a riñón. Es un compromiso de otra parte de la región lumbar. La auscultación, la auscultación se debe realizar en la zona periumbilical, el paciente en decúbito dorsal. Ustedes traten de escuchar con su estetoscopio en la región periumbilical y también en la región lumbar. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Tratamos de encontrar algunos soplos de las arterias, de los vasos sanguíneos del riñón,
y en este caso de la arteria renal, porque como les decía en su momento, una causa importante de hipertensión secundaria es pues la estenosis de la arteria renal, ¿no? Y esta estenosis produce hipertensión diferente de la hipertensión idiopática. Y el manejo necesariamente tiene que ser diferente. No le van a dar a este paciente toda la vida su medicación para la presión, pudiendo solucionar de por vida con una intervención diferente. Si la estenosis renal es importante, muchas veces se puede poner una pequeña prótesis, un stent en la arteria renal, eh, mejora esta estrechez, esta estenosis de la arteria renal y mejora la hipertensión. Ya el paciente no está condenado al tratamiento dietético, de ejercicios y medicamentoso toda la vida, ¿no? Eh, la hipertensión renovascular, que es una causa importante de la hipertensión secundaria, se puede diagnosticar con una buena auscultación, con una auscultación dedicada, una educación bastante prolija de esa área. Eh, después de completar el examen físico, vamos a entrar a los exámenes complementarios, pero les voy a pedir para que lo vamos a dejar para ya, pues, estamos terminando la hora, para no dejar las cosas incompletas, lo vamos a hacer el día de mañana. Entonces nos vemos mañana o nos escuchamos, nos reunimos otra vez mañana a las 7 de la mañana eh, para continuar con las clases. ¿Ok, chicos?